Hola, soy Germán. En este video les voy a hablar de Classful, Classless y SIR. Para poder empezar con este tema vamos a retomar un poquito lo que son las direcciones IP. Recuerden que la dirección IP es el identificador unívoco de un dispositivo dentro de una red. Esta estaba conformada por 32 bits que se separaban en 4 bytes. Cada uno de estos bytes se pasaba a decimal y podían ser números del 0 al 255. Una dirección válida puede ser la 192.168.1.1. ¿Mm? A su vez, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la estructura de una dirección IP. Podemos ver que una dirección IP tiene un prefijo y un sufijo, donde el prefijo indica la parte de red a la que pertenece la dirección, es el conjunto de bits contiguos a la izquierda, y el sufijo es el que identifica un host dentro de una red, que son los bits restantes ubicados a la derecha. Lo que podemos ver y podemos a través de la historia es que lo que ha cambiado es cómo se mide la longitud de los prefijos. Tenemos dos alternativas para poder ver la longitud del prefijo, donde tenemos las direcciones Classful, que lo vimos en la clase pasada, donde la longitud del prefijo era, ya estaba predeterminada en clases, como la clase A, la clase B, la clase C, la L. Y después tenemos el direccionamiento en classless, que la longitud del prefijo no está incluida dentro de la dirección IP, sino debe indicarse explícitamente. Principalmente muchas veces la podemos encontrar especificada barra y el número de la longitud del prefijo, como por ejemplo en una clase C, la IP 192.168.40/24, donde nos indica ese 24 que la longitud del prefijo, la parte de red, que es el 192.168.4, son los primeros 3 bytes. Entonces entremos a explicar un poco esto, empecemos a desglosar un poco lo que es el Classful. Nosotros en un video anterior vimos este diagrama, donde vemos que cada una de las direcciones de Classful se puede identificar por los bits de inicio, donde los IP que empezaban con 0 eran de clase A, por lo tanto iban a tener 24 bits para la parte de host, iba a tener el resto para la parte de red. Las que empezaban con 1.0 iban a ser todas las redes de clase B, donde teníamos 16 para lo que es, para lo que es el host y teníamos el resto para la parte de red. Y después teníamos la clase C, que empezaban con 1.1.0, que teníamos 8 bits para la parte de host y teníamos el resto para la parte de red. Entonces expliquemos un poco el concepto de lo que es Classful, donde la dirección IP ya tiene en sí determinado lo que es el host y la red, como pudimos ver recién, cómo comienza la dirección IP, nos va a decir a qué red pertenece, a qué clase en realidad pertenece. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la 192.168.2.1, esto sabemos que nos indica la red 192.168.2.0 y es el primer host asignado de esta red, ¿no? Lo que vemos acá es que podemos obtener los dos datos de una dirección IP. Los routers siempre van a operar, recuerden que los routers son los que se interconectan las diferentes redes y los que permiten el paso de la información a través de la red, de todo lo que es Internet. Va a trabajar siempre con longitudes de prefijo fijas, que son 8, 16, 24. Los protocolos de red o los protocolos de ruteo no transmiten información acerca de lo que son los prefijos, porque ya tienen cada una de las clases tiene su prefijo fijo. ¿Mm? Para buscar en una tabla de ruteo se busca en las tablas de ruteo una dirección de red que coincida con un prefijo de ¿Mm? de la dirección que se tiene que buscar como destino. De esta manera vemos que en lo que es en Classful tenemos los prefijos de longitud fija, 8 y C24, separados por clases. ¿Qué inconvenientes tiene esto y qué problemas nos transmite esto? Bueno, al tener el prefijo de longitud variable, la utilización del direccionamiento es ineficiente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 200 dispositivos a los que les tenemos que asignar IP,
nosotros vamos a pedir la dirección IP, la dirección de nuestra red y nos van a poder asignar una dirección clase C, donde tenemos 256 direcciones, de las cuales podemos usar 254. Está perfecto, nos alcanza bien, nos sobran algunas, pero no alcanza. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos tener 1000, ¿no?, dispositivos? La clase C ya no nos alcanza, tendríamos que pasar a una clase B. Y donde pasamos a lo que es una clase B, ya ahí tenemos un desperdicio muy grande. Calculen que una clase B tiene más de 65.000 direcciones para poder asignar los dispositivos y nosotros necesitamos 1000 solamente. Entonces desperdiciamos las 64 restantes. Tendríamos que buscar una manera. Otra manera es que nos asignen varias clase C para poder cumplir con esos 1000 dispositivos. Esto va a generar el agotamiento de lo que son las clases B y además el incremento de las tablas de ruteo con direcciones clase C, porque nos van a tener que empezar a asignar para las mismas redes más clase C y las tablas de ruteo, que es donde están en los routers cargados todas las direcciones de red, va a empezar a tener muchas clases C. Esto va a generar que haya mayor consumo de memoria, mayor consumo de procesamiento, demoras, va a generar que el intercambio de tablas entre los diferentes routers generen más tráfico, entonces genera ciertos inconvenientes. ¿Cuáles son las soluciones? Tenemos dos soluciones. La primera solución a corto plazo, bueno, es tener prefijos de longitud variable, que es lo que es classless, y después tenemos la asignación racional de las direcciones a través de lo que es SIRT. La solución definitiva fue la aparición de lo que es IP versión 6, que no lo vemos en esta materia, pero es importante que sepan que hay una segunda versión de lo que es IP, además de lo que es IP versión 4, que es IP versión 6, que lo van a ver seguramente en otra materia. Metámonos ahora un poco en lo que es classless, ¿no? Nosotros, el classless tiene la particularidad que la dirección IP no podemos determinar ni el host ni la red. Se necesita saber la longitud del prefijo, se necesita saber el prefijo explícitamente. Los routers aceptan longitudes de prefijo variables, ya los routers no van a tener que usar 8, 16, 24, sino van a poder aceptar prefijos variables. Los protocolos de ruteo van a tener que intercambiar la longitud de los prefijos junto con cada una de las direcciones. Además, para poder rutear y para poder enviar los paquetes, los routers van a tener que usar la ruta siempre más específica. Nosotros ya en videos posteriores vamos a entrar un poco en lo que son los algoritmos de ruteo, vamos a explicar un poco lo que es el ruteo y vamos a ver un poco lo que es esto de usar la ruta más específica, la ruta quizás de la longitud de máscara más grande para poder redirigir los paquetes de una red a la otra. Ya vamos a verlo, como les digo, en videos posteriores. Pero ¿qué surge acá con lo que es el prefijo variable y empezamos a hablar de tener, en vez de tener 8, 16, 24, empezar a tener otros números y eso? Y acá surge lo que es la máscara de red. Seguramente ustedes lo han escuchado nombrar. La máscara de red lo que hace es poder diferenciar la parte de red y la parte de host. Seguramente la más conocida es el /24. Como ven ustedes, ejemplo, poner una dirección. Siempre nosotros a veces configuramos una red y ponemos 192.168.1.1/24. Este /24 nos indica que los primeros 24 bits son la parte de red. Por lo general, de igual, las máscaras, al igual que las IP, se dividen en 4 bytes y estos 4 bytes se representan en forma decimal, como podemos ver aquí. Fíjense, esta sería una máscara en binario, donde la parte de red se define con unos y la parte de host se define con ceros. Fíjense que este, al tener o ser un /24, va a tener los primeros 24 bits en 1 y los últimos 8 bits en 0. Implica que esto es la parte de red y esto es la parte de host. Si nosotros pasamos este número a decimal, va a ser la 255, 255, 255, 0. Ustedes, si alguna vez configuraron en sus computadoras la dirección IP estáticamente, ustedes quizás pusieron 192.168.1.20 y abajo pusieron 255, 255, 255, 0. Y después pusieron seguramente la puerta de enlace. Este 255, 55, 55 es la máscara que indica cuál es la parte de red
y cuál es la parte del host, la parte que identifica al dispositivo. Veamos algunos ejemplos. Si nosotros tenemos una IP que es la 192.168.1 y queremos con una máscara /24, vamos a poder saber cuál es la parte de red y cuál es la parte de host. Vamos a saber que la parte de red es esta, porque son todos 1, hasta el tercer byte, hasta que termina el tercer byte son todos unos, y la parte de host es esta. Entonces queremos decir que este número de este lado es el que identifica el dispositivo y esto de este lado es el que identifica la red. Los 3 bytes de este lado identifican la red. Pero esto no necesariamente tiene que ser /24. Puede ser más grande la máscara. Podemos poner un /28. ¿Qué significa el /28? El /28 implica que los primeros 28 bits van a pertenecer a la parte de red. Entonces fíjense, ponemos en 1 en la máscara todo lo que es todo 1 hasta el bit 28. Esto implica que cuando pongamos en decimal la máscara va a ser 255, 255, 255 y vamos a tener que pasar este número a decimal, que es el 111100000, que es el 240. Entonces mi máscara de red en decimal de esto sería 255, 255, 255, 240. Si yo miro la IP esta, que tenemos acá arriba, la parte de red va a ser desde acá hasta el principio y luego va a tener los últimos 4 dígitos como parte de host. ¿Qué nos da esto? Nos aumentó la cantidad de redes, pero ¿qué nos disminuyó? La cantidad de hosts. Vamos a poder tener 2 a la 4 hosts, que son 16 hosts. Acá. Pero aumentó la parte de red. Y esto nos va a llevar un poco a mejorar la performance y la utilización de lo que son las redes y las IP. ¿Cómo llegamos a esto y qué es lo que pasó? Bueno, la IETF en 1993 introdujo lo que es SID, que es enrutamiento entre dominios sin clases, ¿no? El Class Interdomain Routing. Que lo que hace, lo que se hace a través del SID, en síntesis, es reemplazar ese modelo de clases que se tenía, ¿no? Con las máscaras, con los prefijos en 8, 16 y 24, y empieza a usar técnicas para hacer posible la asignación de prefijos de longitud variable, ¿no? Ya vamos a tener las máscaras variables, vamos a tener una dirección IP que puede, con ya máscaras como la mostré 28, 29, vamos a poder tener máscaras 19. Pero ¿por qué surge esto? ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Por qué tiene que surgir esta máscara variable? ¿No? Venimos desde las clases de Classful y pasamos a utilizar máscara variable. Bueno, el problema fue el crecimiento que tuvo Internet, ¿no? No estaba previsto este crecimiento tan grande de Internet. Entonces, las redes clase A, que eran muy pocas, recuerden que eran alrededor de las 126, quedaron reservadas para las grandes instituciones. La asignación de las clases B era para lo que eran las empresas y usuarios normales, pero el uso de espacio dentro de las clases B no siempre era óptimo y además se agotaron las clases B, porque recuerden que eran 16.382, no eran mucho. Entonces empezaron a asignar lo que son las clases C, que esto provocó diferentes inconvenientes. Bueno, el crecimiento inmanejable de lo que son las tablas de ruteo, en uso de memoria, procesamiento, consumo intenso de lo que son la conexión entre diferentes rutas, porque se tenían que pasar todas, se tenían que pasar las diferentes tablas. Entonces, para poder pasar de un nivel a otro, ¿no? De un nivel a otro las redes, empezaban los routers centrales, empezaban a tener mayor carga, mayor cantidad de rutas. Entonces, eso empezaba a complejizar un poco y a hacer dificultoso todo lo que es el trabajo de las redes y empezaba a tener un agotamiento también de las direcciones, a no haber direcciones directamente disponibles. Entonces, una de las cosas que propone el SID, primero, hace una asignación de las clases C, como vemos acá, asigna diferentes rangos separados por Europa, América del Norte, América Central, América del Sur, Asia y el Pacífico. Y lo que hace es empezar a utilizar máscaras variables. Una propia dirección no va a tener
no va a tener dentro de él lo que es la red, no se va a poder identificar la red y el host, sino se van a empezar a usar lo que son las máscaras, los prefijos, y se va a empezar a intercambiar esto entre los diferentes routers. Además, los routers van a poder empezar a guardar las tablas de ruteo resumidas, porque se empieza a poder a englobar las direcciones IP, las diferentes redes se pueden empezar a englobar y se empiezan a resumir. Y a su vez los routers empiezan a soportar mecanismos como el mecanismo de la red más específica, el matching más específico, que esto lo vamos a ver en la parte de ruteo. Entonces, metámonos de lleno en lo cuáles son las técnicas que se usan para lo que es la máscara variable, ¿no? Tenemos lo que es un netting, que los tenemos a través de BLSM, que es máscara de subred de longitud variable, donde nosotros podemos una red dividirla en redes más chicas, ¿no? Correr lo que es la longitud del prefijo, la parte de red o la máscara, correrla de 24, pasarla a 25, 26, 27, o de 8, pasarla a 9, 10, tener una máscara que una parte de red, esta parte de red de acá, que podemos tener por lo general 24 acá y podemos tener 8 acá, poder correrla y empezar a correrla. ¿Qué pasa? En Classful, ¿no? Si nosotros nos asignaban la red 10.0.0.0, disponíamos de 2 a la 24 equipos y era fijo. Es exactamente eso y no podíamos cambiar. Entonces podíamos desperdiciar direcciones. Fíjense, 2 a la 24 es un montón de dispositivos, pero estaba dado de esta manera. ¿Qué hace Classless? Si nosotros nos asignan la 10.0.0.8, nosotros lo que podemos hacer es dividir esta. Esto tiene 2 a la 24 direcciones contiguas, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es dividir esta en 256 redes, donde la división que nosotros hacemos va a ser desde la 10.0 a la 10.255 barra 16. ¿Qué hacemos? Este tomaba los primeros 8 bits como parte de red y todo lo demás, como los 24 restantes, como parte de host. Lo que nosotros hacemos ahora es correr la parte de red hasta acá, ¿no? Entonces va a tomar los primeros 16 bits como parte de red y los últimos 16 bits como parte de host. Entonces me van a quedar, se me aumentan 256 redes porque voy desde las 0, desde las 10.0 a la 10.255. Esas van a ser las redes, de la 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, así, hasta la 10.255. Y para asignar dispositivos me van a quedar los otros 2 bytes. Entonces lo que hice fue transformar un barra 8 en un barra 16. Me asigna 256 redes. Ya nos vamos a meter y vamos a ver la técnica de BLSM un poquito más detallado, tanto en la teoría como en la práctica. Pero lo que tenemos que entender acá es que nosotros podemos agarrar una red que era barra 8, que tenía 8 bits, perdón, para lo que es la parte de red, y podemos ampliar eso a 16 bits para la parte de red, reduciendo la parte de host. Podemos tomar parte de host para la parte de red. Podemos mover esta barrera entre red y host para el lado de host. También se puede hacer lo contrario, el supernetting, la sumarización. Lo que podemos hacer es mover mover para este lado, para la izquierda, mover la parte de host. ¿Qué pasa? Si a nosotros nos asignaban 256 direcciones clase C, la 201.0.0 hasta la 201.1.255.0, los routers iban a anunciar siempre las 256 direcciones en lo que es Classful, cuando teníamos las clases A, B, C, porque no se podían unificar. ¿Qué pasa? Acá en este ejemplo, si nosotros tenemos las 256 redes clase C, podemos sumarizar estas redes y podemos en vez de mandar todas las clases C una por una, 201.1.0.0, 201.1.0.1 y así enviar todas las subredes, la 201.1.0, la 201.1.2. Lo que vamos a hacer es poner el barra 16, que va a englobar todas estas direcciones que están acá. Lo que hace el 201.1 y acá 00RC. Entonces va a englobar todas las modificaciones de acá. Entonces me queda una sola red, que es esta barra 16, para englobar todas las 256 redes que tenemos acá, estas 256 redes.
Entonces, estos routers, fíjense, si anuncio Cloudful voy a tener que anunciar todas las direcciones. Si anuncio Cloudless voy a anunciar una sola red. Y entonces ahí se me reduce la tabla, se me reduce el tráfico porque no tengo que anunciar las 256. Y se me reduce, cuando este router nos mande, se me reduce además lo que es la tabla propia de ruteo, porque voy a tener una sola dirección para poder ejemplificar todas estas direcciones. Miremos un poco este ejemplo un poco más detallado. Nosotros teníamos, decimos que a través de classless, teníamos 256 redes clase C y anunciábamos anunciábamos solamente una sola, que era la 201.1.0.0. Si nosotros separamos esto, todas las redes y las pasamos a binario, fíjense, la 201.1.0.0 es este número binario que está acá, que es el 1100100010000001 y todos ceros. Vayamos a la última. La última dirección, que es la 255, es la 201.1.255.0. Los primeros 16 bits siguen siendo los mismos. La 1.1.0.0.1.0.0.1, todos ceros y 1. Fíjense, se repite lo que está en la primera en la última. Lo que cambian son los últimos 16 bits, ¿no? Cambia, fíjense que acá son todos 1 y todos ceros, acá son todos ceros y todos 0. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tomo los primeros 16 bits, acá, como que pongo una línea acá, y uso esto como parte de red, y la parte que cambia la dejo como parte de host. Y así hago un barra 16, uso los primeros 16 bits, que yo sé que estos primeros 16 bits son siempre iguales y me representan todos estos hosts, todas estas redes que están de este lado. ¿Está? Entonces de esa manera puedo ir agrupando diferentes redes, pues fíjense acá, las 256 redes clase C, me quedan todas asociadas a los primeros 16 bits. Y de esta manera pongo el 201.0.0 barra 16. La otra técnica que vimos era la técnica de VLSM, ¿no? De máscara de subred de longitud variable, que vamos a ver en concepto teórico, que nos permite VLSM, nos permite la máscara de red variable, se utiliza para poder dividir una red en distintos tamaños. Las máscaras dentro de lo que es el VLSM pueden ser de diferente tamaño. Podemos agarrar una clase C, que es un barra 24, y separarla en redes, una barra 26, otra barra 28, otra barra 29, ¿no? Todo lo que es con máscara 26, 28, 29. Podemos tener diferentes máscaras, diferentes longitudes de prefijo para dividir una misma red, ¿no? Lo que siempre tenemos que tener cuidado es no solapar las redes, ¿no? Para que no haya confusión entre una subred y la otra. Ya vamos a ver técnicas para poder hacer esto. ¿Esto qué nos permite? Nos permite un uso eficiente de las direcciones, de las direcciones. Porque vamos a poder acotar las direcciones para nuestras necesidades, ¿no? Para si necesito 8 computadoras, no voy a tener un barra 24. Voy a buscar no voy a tener un barra 24, no voy a tener una máscara 24. Lo que voy a tener es quizás un prefijo de 28, ¿no? Que me va a tener, el 28 me va a dar 16 direcciones. Entonces no voy a desperdiciar tantas direcciones como si pusiera un máscara con 24 a un máscara 28. Un máscara 24 me sobrarían un montón de más de 200 direcciones, con barra 28 me sobran solamente 8 direcciones. Entonces optimizo la utilización de las direcciones. Pero ¿qué requerimiento voy a tener para poder hacer esto? Los protocolos de ruteo tienen que intercambiar los prefijos de red y se tiene que tener un algoritmo de ruteo para lo que es el reenvío, un algoritmo de reenvío que ya lo vamos a ver en la clase de ruteo, para poder hacer matching con los determinados prefijos. Hasta acá llegan, damos lo que es Cloudful, Cluster, Lazy. En un video posterior vamos a entrar un poquito más en VLSM y vamos a ver un ejemplo un poquito más detallado de lo que es VLSM. Muchas gracias.